Buenas, en este video quería hacer un repaso de la famosa lámpara que se enciende con el chasquido, el aplauso, que la habrán visto en el YouTube, eh, en muchos videos, que a través de un micrófono activan un 4017 o cualquier otro flip-flop, con la intención, bueno, justamente de poder activar un relé y de esa manera una lámpara que está conectada a la red de 220 la puedan encender. No quiero hacer una crítica, pero quiero marcar una diferencia de lo que a mí se me ocurrió. Este circuito a mí me encanta, está muy bueno, es muy divertido, la verdad. Que a través de un sonido que hacemos en un micrófono, justamente activamos, enviamos una señal, que ingresamos al pin 2 del 555 y a través de la salida del 555, que lo habíamos visto en otro video, eh, que sería monoestable, es decir, que solamente hace una señal y se apaga. No como relojito como acá, que sube y baja, sino una señal sola y baja, que eso va a estar determinado, como habíamos dicho, por las resistencias y por el capacitor, ¿sí? La diferencia que yo noto, digamos, es, acá nosotros activamos con el sonido, el 555 activa el 4017 y el 4017 obviamente por su salida 2 va a generar el encendido de la lámpara. ¿Cuál es el inconveniente que yo le veo a todo esto? Este está reseteado en salida 4, ¿sí? En el pin 4, perdón. Yo lo que noto es que si registra un sonido cualquiera, sea el famoso chasquido, el aplauso, el sonido fuerte de cualquier objeto que tengamos en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo, en donde sea, lo que va a hacer es que se activa la lámpara. Es decir, si la lámpara estaba apagada, la va a encender. Y si estaba encendida, con ese sonido, la va a apagar. El problema es que acá es un solo sonido. Un solo sonido. Suena una sola vez y la lámpara se va a encender. O se va a apagar. Depende del estado en el cual se encontraba la lámpara, ¿sí? El flip-flop, recuerden que actúa como una memoria. Es decir, o queda de un lado o queda del otro. Y va a quedar guardado un dato, que en este caso podría llamarse un dato binario. ¿Por qué digo yo? Porque va a pasar de un estado a otro estado. El problema está que vi otros videos del YouTube que, por ejemplo, en este caso, lo vuelvo a repetir, es un solo aplauso o un solo chasquido. Y otros chicos te ponen el cable del pin 15, se cambia en distintos pines, ¿no? El reset, el famoso reset. En este caso está puesto en el 4. Entonces muchos te dicen, bueno, si lo pones en el 4, con un solo aplauso ya está. Si si pongo el cable de reset en el 7, a ver si no me perdí, es acá. Son dos aplausos, ¿sí? Porque era como los videos anteriores que yo explicaba de los efectos de las LED. Tenías la salida 1, la salida 2, la salida 3, que sería el pin 7. Entonces, bueno, ¿por qué digo todo esto? Por el simple hecho de que nosotros, por más que ellos te digan, bueno, la lámpara se activa con 2 aplausos, con 3 aplausos, con 4 aplausos, con 5, con la cantidad que sea, yo lo que le noto como, no como falla,
simplemente como una dificultad o alguna cosa ya que le faltaría como cerrar la idea. Es que si supongamos, si yo quiero que la lámpara se prenda con 3 aplausos, con 3, supongamos, para darle un número, con 3 aplausos. El primer aplauso va a activar al 4017 y lo va a cambiar de un estado al otro, ¿sí? Es decir, de la salida, la 2 sería, el pin 2 es la salida 1. De la salida 1, o supongamos que estamos en la 0, en la salida 0, supongamos. Aplaudimos y nos vamos a salida 1. Aplaudimos una vez más y nos vamos a salida 3, que es el pin 7. Pero ¿qué pasa? Si vos aplaudiste una vez o hiciste un sonido, hizo el corrimiento. Si llega a haber un sonido extra, como se cae la lapicera, cualquier otro sonido extra en tu casa, te cambia el orden y tenés que volver a empezar. Quizás no es tan importante, es decir, la lámpara al fin y al cabo, si se perdió el orden, volvés a hacer los sonidos que falten para volver al estado de encendido o de apagado. Entonces lo que yo pensé, que obviamente lo habrá pensado cualquier otra persona, bueno, si te dicen, bueno, la lámpara se prende con 8 aplausos. Bueno, si antes de que vos te pongas a aplaudir o que te pongas a hacer los sonidos, hubo un sonido en tu casa, de lo que sea, un sonido fuerte, que ya te digo, puede ser la caída de algo, cualquier objeto que muevas, lo que sea, si el micrófono te lo captó, lo que va a generar es que el flip-flop ya corrió una señal, es decir, ya se produjo un pulso del 555 para que active el 4017. Entonces ya no estás en la versión de los 8 aplausos. Por ejemplo acá, ¿no? Que estamos diciendo, acá lo escribí como para llamar la atención con este recuadro que hice. Ya no estás en el primer aplauso, porque el sonido ese que se generó ya contó como uno. Si se generó un segundo sonido, ya se contó 2 aplausos que nunca hiciste. Entonces cuando vos venís a prenderla, decís, esto se prende con 8 aplausos. Empezás 1 aplauso, 2 aplausos, 3 aplausos. Pero ya hubo 2 anteriores a los aplausos que vos hiciste. Entonces ya lo saca del orden de los famosos 8 aplausos, ¿sí? Entonces la versión que a mí me gusta es una que, porque a mí me gusta cuestionar a veces las cosas, obviamente que mi circuito en este caso tiene más componentes que el anterior. Yo no digo que este circuito sea mejor que el anterior, para nada. Recuerden que acá, como lo dije antes, en electrónica los caminos son infinitos para llegar a un mismo objetivo y lo que se pretende justamente es, qué sé yo, llegar a un resultado y que tengas esa libertad de elegir tu camino propio, de cómo llegar a algo, qué es lo que querés generar. Lo lindo de la electrónica es el diseño. Vos diseñás las cosas como a vos te gustan. A veces tenés caminos cortos y sencillos y a veces haces caminos más largos que quizás te salen un poco más porque son más componentes o es más complicado, pero quizás el resultado sea mejor porque tiene algunas características en cuenta que no se tuvo en otros, ¿sí? Pero eso depende del gusto de cada persona y lo que considere bueno y malo. Es decir, vuelvo a repetir, este circuito que yo ahora les explico no significa que sea mejor que el otro. Simplemente que tiene en cuenta ese factor que no se tuvo en cuenta en el otro circuito. Es decir, con el cuidado de un sonido extra que hay dentro de tu casa y que tratamos de que no nos active o desactive la lámpara, es decir, que la encienda o que la apague, que nos permita resetear el sistema. Esto que ustedes ven acá
funciona como una lámpara que que se va a resetear, va a sentir un sonido, pero si en un determinado momento no hay un sonido que lo active o lo desactive, la lámpara vuelve a estado inicial. Bueno, no quiero hacer tan largo el video, así que bueno, ya empezamos a explicarlo. Yo me quedo quieto un minutito, que lo filmo así, para que ustedes, si quieren, le sacan una foto, después lo analizan bien, en forma detallada, de cómo lo fui armando. Tiene unos colores, porque bueno, yo lo quise como separar en sectores: color verde, color amarillo, el rojo, acá hay un azul, acá hay otro sector, en sectores, digamos, en cuanto a la función que está cumpliendo. Bien, lo que quiero, bueno, empezamos acá. La mayoría de todos los casos, obviamente, ¿qué estamos generando acá? Eh, Todos saben que a través de un micrófono, un transductor eléctrico, ¿no? Porque venimos con una onda mecánica, una onda sonora mecánica, y la tenemos que transformar en una onda eléctrica, por decirlo así, ¿no? Valores eléctricos de voltaje y de corrientes. Nosotros venimos con una señal que es como aleatoria porque es de un sonido. No tenemos una senoidal perfecta o cuadrada o triangular. Depende del sonido que surja desde el micrófono, lo que él capte. En este caso, a los micrófonos, para que capten más o capten menos, se les puede agregar un potenciómetro, ¿sí? Que eso en este caso yo no lo puse porque lo que usé, digamos, para que capte más o capte menos el sonido, fueron las distintas salidas del LM3915, que muchos lo deben conocer como el integrado del búmetro, del famoso búmetro, que lo usan para marcar distintos niveles en cuanto a las señales de audio, ¿no? Que hace ese efecto lindo de colores o que las LED van prendiendo o apagando de acuerdo a la música con las intensidades de los filtros mismos. Es decir, los altos, los agudos, los graves. Bueno, que vamos a hacer un video de LM3915 para ver el búmetro. Aunque está ya recontra visto, pero yo acá tengo un proyectito a futuro que les quiero armar, referido a un sistema de audio sencillito, pero con cada parte, es decir, armándolo con sus filtros, el volumen, todo. Bueno, que ese ya va a ir para otro video. Volvemos al tema, vamos rápidamente. Tenemos el micrófono. El micrófono, obviamente, hay que polarizarlo. Lo hacemos con 10K en este caso. En este circuito usé una fuente conmutada, de las típicas chiquitas, que son las negras, chiquitas que se usan para audio, no sé, para muchos proyectos. Tienen la fichita común, tipo cilindrito. Bueno, de 12 voltios, 2 amperes, pero obviamente se puede usar 1 ampere solo, no hace falta tanta corriente. Lo polarizamos con una resistencia de 10K, un pin y el otro pin, que es el de la masa. El pin de la masa generalmente está como interconectado con la carcasa misma del micrófono. Y bueno, eso lo dejamos a masa. El mismo camino de donde entra el positivo del micrófono va a pasar a través del capacitor. En este caso, 0,1 microfaradios o el 104, el famoso número 104, 100 nanofaradios, que es lo mismo. Bien, entramos por base. Esto es un amplificador de clase A, calculo yo, porque es un transistor en donde tenemos conectado a la base el famoso amplificador de emisor común, ¿sí? Emisor común.
Tenemos colector, emisor y base. El famoso 2222A. Bueno, o N también creo que le llaman. ¿Qué tenemos? Entramos por base. Entre base y colector tenemos 100K. Esto es una especie de retroalimentación, además de polarización de la base del transistor, para que obviamente entre la señal aleatoria del audio, es decir, alterna, y que tenga una especie de ganancia, ¿sí? Para que los microvoltios que salen del micrófono sean mayor, al orden de los milivoltios. Tenemos colector polarizado a 10K. Después va a haber un video especial con respecto a amplificadores de señales de corriente continua y de corriente alterna. Los capacitores permiten que la alterna pase, pero que la corriente continua no, ¿sí? Porque esto está abierto, es como un circuito abierto. No, acá tenemos aire o tenemos algún material, pero no se tocan los polos, ¿sí? Que ya va a haber algo específico. Lo vamos un poquito más rápido porque si no el video se me hace muy largo. Después tenemos, una vez que polarizamos esto, tenemos la salida por colector. Nos vamos a un capacitor también de acople, como se le dice. Esos nombres a ustedes les gustan porque lo han escuchado en muchos videos, justamente para que la alterna pase y no pase la corriente continua, ¿sí? Bien, en este caso usé un electrolítico de 1 microfaradio, 50 voltios. Recuerden que los voltajes, lo más importante de acá es respetar el voltaje que trabaja. Estamos por debajo de la fuente, porque si usan capacitores con voltajes inferiores, corren peligro de que exploten o que se desarmen, que se desintegren. Me ha pasado miles de veces cuando aprendí, cuando iba armando de a poco. Así que tómenlo como normal si les llega a pasar, porque es algo que puede pasar. Bueno, entramos por pin 5 del 3915, del LM3915. Tenemos una pull down, una resistencia de 100K para mantenerlo en baja al pin 5. Es una especie como quizá de potenciómetro, diría yo también. Obviamente que está muy relacionado con la impedancia de entrada del circuito. Una vez que ingresa la señal de audio, el LM3915 hace el famoso salidas escalonadas dependiendo del nivel de sonido. Es decir, un sonido muy fuerte sale por salida 1, por pin 1, perdón, pin 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. Sale desde acá. Supongamos que esto lo imaginamos con LED, ¿no? LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7. Bueno, yo lo puse en la LED 7 o salida 7 porque si lo hubiese puesto más cerca del 1, porque esto se cuenta desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, entonces me puse como por acá para que el sonido tenga un determinado nivel, digamos. Es decir, no que apenas suene un poquito ya lo esté tomando, sino que sea un golpe considerable, un golpe fuerte. Tampoco tan fuerte, porque tiene que ser algo cómodo para encender una luz. Que es, en este caso, que ahora la voy a mostrar, es esa que está ahí, que ahora en un minutito la activamos. Bien, una vez que nosotros introducimos esa señal aleatoria de audio, bueno, obviamente acá se va a transformar en cuadrada porque es salida como si fuera fija, encendido y apagado, es decir. Entonces, en el pin 13 yo salgo, si acá habría una LED, la LED tiene un pin, el pin positivo de la LED iría a positivo común, porque este trabaja, salen
pulsos bajos por estas salidas. Después fíjense en algún video del LM3915 o en el datasheet de estos, salen pulsos bajos. Es decir, por el pin de tierra de la LED hay que ponerle una resistencia protectora, tenés la LED y con esa patita que le sobra, que sería la positiva, va al positivo común, porque este usa positivo común, es al revés de otros integrados. Bueno, ya que sale, obviamente que la LED lo digo como ejemplo, acá obviamente no le pongo ninguna LED, acá salgo por pin 13, viajamos por acá, ponemos una resistencia protectora para que no le vaya tanta corriente a la base de un PNP, que es el BC559, el que usé yo. En este caso, ustedes saben que como es una señal baja, voy a activar a lo que es PNP, ¿sí? Después vamos a hacer igual un videito para explicar diferencias entre NPN y PNP. Bueno, aunque la mayoría que ya está en electrónica obviamente lo sabe de memoria. Bueno, ¿qué hacemos acá? Activamos este transistor, lo saturamos. Fíjense que el colector yo lo conecto a masa y el emisor lo conecto al pin 2 del 555. Tenemos una pull up. Lo que hacemos acá es mantener en alto el pin 2. Esperen que acomodo un poquito la cámara. Volvemos acá. Tenemos una pull up. Otra vez, repito. 10K a pin 2. Porque es media sensible este pin. ¿Sí? Hay un comparador acá adentro. Y es medio sensible. Entonces como hay que ponerlo de una forma determinada. Es decir, en alto o en bajo. En este caso lo pongo en alto. Porque para ponerlo en bajo, yo lo voy a hacer cuando se active este transistor. ¿Sí? Bueno, una vez que se activa el pin 2 en baja, porque el sonido viene de acá, hace de forma escalonada, cuando es bastante fuerte. Cuando llega acá, por más que pase y suenen estos dos, como no hay LED, no se va a encender nada, pero ya pasó por acá. Entonces acá ya le envió la señal. Y en esa forma instantánea que le mandó la señal, se saturó el transistor y de ahí activó el 555. Bueno, una vez que se activa el 555 acá tenemos que está en mono estable. Es decir, el mono estable va a tener como una señal de un determinado tiempo. ¿Sí? El tiempo lo van a definir más que nada. El ancho puede ser, pone esta resistencia que es entre 8 y 7. Acá le puse 67K, 10K y 22 microfaradios para que tenga un determinado tiempo que más o menos a ojo, porque no lo calculé, lo había hecho a ojo, es más o menos un segundito entre encendido y apagado. Es decir, se enciende por un momento esta salida, se enciende por un segundito y ya el segundito se apaga. Acá lo pinté de dos colores para marcar la diferencia entre lo que va a pasar ahora. Ahora les explico por qué esto. Bien. Si seguimos por acá, en salida 3, una vez que se activó este 555, en ese segundo que se activa, la salida 3 va por acá e ingresa al pin 4 y al 8 del otro 555. Acá lo que hacemos es encender este 555, pero con un retardo con respecto a este. Es decir, este se enciende y al segundo se enciende el otro. ¿Por qué al segundo? Porque cuando viene de acá, del pin 3, por acá, venimos por acá, al pin 3, del pin 3 al pin 4 y 8, este no se va a activar tan rápidamente como el otro, en el mismo momento, porque tiene un capacitor en su camino. Y este va a ser el primero que se recargue. Entonces, como es de 100 microfaradios, va a llevar un tiempito que se cargue. ¿Sí? Un tiempito sería unas milésimas de segundo. Yo más o menos, como les dije, calculé un segundo más o menos, por ahí. Que tarda en cargarse, quizás un poquito más. Ese tiempo lo vas a manejar con la resistencia.
variable, que puede ser un potenciómetro, una resistencia ajustable. Yo no sé si tengo una acá. Acá tengo una a mano, que son las típicas ajustables. Hay distintos tamaños, valores, bueno. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo que estamos haciendo es, como el capacitor tiene un polo positivo y un polo negativo, al estar al negativo, le va a dar el tiempo de carga del capacitor. Por eso, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Que este se encienda primero y que este se encienda al ratito, al segundito y algo, ¿sí? Ahora les digo para qué. Acá tenemos puenteado pin 2 y pin 6. Y acá tenemos entre estos dos la resistencia, porque una vez que, como les digo, una vez que la recarga del capacitor tarde un ratito, por este mismo, a ver dónde está la salida, lo tenemos, bueno, esta es la masa, espérenme un segundito, acá está, perdón, porque no lo veía. El pin 3 se va a activar, pero un ratito después que este 555. Entonces, cuando este pin 3, que sale del segundo 555, pasa por acá, este es el relé por dentro, ¿no? Ustedes saben muy bien cómo funciona un relé. El relé es una bobinita, en donde acá este pin 3 representa el positivo y este otro pin del relé se va a masa, ¿sí? Para que pase la corriente. Recuerden siempre poner un diodo de protección, porque acá estamos alimentando una bobina, y las bobinas, cuando se desconectan, pueden dar un pico elevado de tensión en el camino contrario, es decir, en una corriente contraria, y eso, bueno, hace mal. En este caso puede hacer mal al 555. Como habrán visto, yo no usé un transistor para activar el relé. Si usaran un transistor pasa lo mismo. Al no poner este diodo, la bobina del relé le puede enviar al transistor una corriente contraria de un pico alto de tensión, y eso le hace mal. En este caso tendríamos que proteger al 555. Bueno, en este caso, por eso es lo importante del diodo. Una vez que se activa el relé, fíjense que el relé se activa un ratito después de este 555. ¿Por qué un ratito después? Por culpa de él, por la responsabilidad de este 555. Entonces, acá miren la trampa, o miren, digamos, la idea que a mí se me ocurrió, pero que bueno, obviamente esta idea la puede tener cualquier otra persona. Tampoco es